Composición de funciones. La composición de dos funciones, aunque podrían ser de más, viene a ser una nueva función que acumula las operaciones que me indican cada una de las funciones. Por ejemplo, si tenemos dos funciones f de x y g de x, cada una tiene una expresión diferente, podríamos considerar la transformación que hace la función f de x, que es que a un cierto valor inicial x lo transforma en 1 partido x. Y ahora la función g, vamos a poner que en vez de actuar sobre la x, actúa sobre el valor que me ha producido el resultado de f de x, que en este caso es 1 partido x. Así que la función g de x, en vez de actuar sobre x, actuaría sobre todo esto. Algo así es la composición de funciones. Vamos a ver, en realidad es algo muy fácil, pero la complicación que puede tener está en la escritura, en la notación, en la forma de expresarlo, que es lo que vamos a hacer ahora a continuación con cuidado. La idea en cualquier caso sería f de x, la primera función, actúa tal y como indica su fórmula, pero la función g de x tengo que pensarla de la siguiente manera. La función g de x al valor inicial lo que le hace es lo siguiente. Vamos a llamar, en vez de x voy a decir valor inicial. El valor inicial lo eleva al cuadrado más 2 por el valor inicial menos 5. Pues bien, ahora g de x en una composición tiene por valor inicial este de aquí, 1 partido x, que es el que ha dado de resultado la primera función. Así que lo que le tendrá que hacer será a ese valor inicial, que es 1 partido x, lo eleva al cuadrado, después más 2 por ese valor inicial y por último menos 5. Y esto sería el resultado de la composición de las dos funciones. Esto se suele escribir de la siguiente manera. Vamos a ir por pasos. Esta composición se llama f compuesto con g, porque primero actúa f y después actúa g. F compuesto con g. Bueno, pues cuidado, porque f compuesto con g se escribe al revés, en el orden contrario al que parece. ¿Por qué? Bueno, pues esto, aunque aquí vemos la g delante, a la izquierda y la f a la derecha, esto se lee f compuesto con g, insisto, porque la primera función que actúa sobre la x es la que tiene más cerca. Por eso primero actúa la f y luego actúa la g. Vamos a ir escribiendo el desarrollo de cómo se tiene que escribir. Bueno, pues como hemos dicho, como primero actúa la f, empezamos calculando f de x. Y luego al resultado que me ha dado f de x, lo pongo entre corchetes, luego le hacemos actuar la función g. Por esto es la escritura más correcta que podemos emplear. Y ahora, en primer lugar, sustituyo f de x, ya sabemos que los corchetes tienen prioridad y me dicen que primero tengo que calcular lo que hay aquí dentro. Pues bien, f de x me da de resultado 1 partido x. Así que sustituimos f de x por 1 partido x. Igual, y ahora para calcular esta expresión puedo ver que me ha quedado la función g actuando sobre el valor inicial 1 partido x. Así que el resultado será hacerle todas estas operaciones, pero cambiar x por 1 partido x, porque el valor inicial ahora es 1 partido x. Así que sería ese valor inicial 1 partido x al cuadrado más 2 por ese valor inicial menos 5. Solo nos queda simplificar la expresión o arreglarla y ya tendríamos la función f compuesto con g. Y este es el resultado. La función f compuesto con g es igual a esta fórmula que resulta de las dos anteriores, pero es una nueva función, una función nueva. Vamos a probar ahora que si hubiera hecho la composición al revés, en sentido contrario, no hubiera obtenido el mismo resultado. Vamos a hacer ahora la composición contraria g compuesto con f. La composición g compuesto con f la escribiríamos de esta forma. Lo mejor para no equivocarse es escribir las composiciones siempre de derecha a izquierda. G compuesto con f. Le ponemos los paréntesis, x, y seguiríamos el mismo proceso pero cambiando las letras. Pero para entender mejor lo que estamos haciendo, vamos a volver al esquema de aquí arriba y vamos a poner las funciones donde correspondan. Primero actúa la función g de x. Y g de x a un resultado inicial x lo sustituiría o
le asociaría el valor x al cuadrado más 2x menos 5. Y luego la función f de x, en vez de actuar sobre el valor inicial x, actúa sobre todo este valor inicial. Y como lo que hace la función f es 1 partido el valor inicial, entonces hará 1 partido todo ese valor inicial. Y así se quedaría la función g compuesto con f. Vamos a ver qué tal la escribimos. En primer lugar, escribo g de x dentro de los corchetes, porque es la primera operación que tenemos que realizar. Y luego la función f la pongo fuera del corchete. Sustituyo g de x por su expresión, que es x al cuadrado más 2x menos 5. Y ahora la función f, este es el punto delicado, la función f actúa sobre todo este valor inicial. Así que será 1 partido ese valor inicial. 1 partido x al cuadrado más 2x menos 5. Y podemos comprobar que la función g compuesto con f no coincide con la función f compuesto con g. Me han dado fórmulas diferentes.